Oficialmente, la Red de Espacios Naturales de Castilla y León está formada por más de una treintena de espacios protegidos que unidos ocupan una extensión de más de 820.000 hectáreas, superficie superior a la de la Comunidad de Madrid o a la de la suma de las 3 provincias del País Vasco. Desde el Bierzo, con el monumento natural de las Médulas a la cabeza, hasta la Reserva Natural de la Cebal de Garagüeta en Soria. Desde el Valle del Pineda, en el Parque Natural Montaña Palentina, hasta Los Galayos, en la cara sur del Parque Regional de la Sierra de Gredos. La comunidad más extensa de toda Europa está salpicada por cientos de pequeños y grandes caprichos de la naturaleza, que además de suponer una riqueza patrimonial, son el vínculo indisoluble entre el ser humano que los habita y la naturaleza que los hace posibles. Les proponemos un viaje a través de los hitos de nuestra naturaleza, lugares únicos a nivel mundial, pioneros en la conservación de la naturaleza o refugios para especies en peligro de extinción. Hoy respiramos Castilla y León. Castilla y León es tierra y cielo de buitres. Espacios naturales tan alejados como lo son el cañón del río Lobos entre las provincias de Burgos y Soria y la Reserva Natural del Valle de Iruelas en Ávila suponen un hábitat ideal para este ave carroñera. Sin duda, el gran santuario del leonado está en Segovia, en uno de los primeros parques naturales declarados en Castilla y León, el de las hoces del río Duratón, el hogar donde habita la mayor colonia de buitre leonado de Europa. Dentro del Parque Natural son unos 25 kilómetros de hoces, que puede llegar a ser más de 100 metros de caída, y donde se encuentra la mayor colonia de buitre leonado de Europa. La colonia de buitres, cuando el parque empezó en el 1989, había en realidad 2 colonias. Paulatinamente, lo que son los criterios de conservación y la regulación del uso público, lo que ha provocado que esa colonia haya seguido creciendo. Y todos los años va creciendo, va creciendo. Se empezaron en unas 380, 390 parejas, estamos ya por las 770 parejas. Tienen un solo huevo normalmente, pero luego la reproducción viene a ser más o menos buena y en torno al 50% de los pollos que van saliendo, con lo cual digamos que se va reciclando esa colonia, se van colonizando nuevas zonas en las paredes que son idóneas para que pueda criar el buitre. No tienen depredadores naturales, no puede entrar el zorro, da la posibilidad de que no les llueva, que sean un buen refugio para poder hacer la puesta y poder ser un buen sitio para llegar a aterrizar, en este caso el buitre, en el sitio y poder dar de comer a los pollos. Cuando los pollos van a salir a empezar a sus primeros vuelos pueden ejercitarse en el nido y ya cuando salen tienen una gran caída para que luego empiecen a planear de una forma adecuada. En el resto de Europa, lo que es el norte de Europa, no existe una gran colonia como esta, ¿no? Entonces, que no tengan que bajar a África, sino que la puedan ver aquí en la península, pues es una gran ventaja con respecto a otras zonas. Luego, además, esta colonia, pues como sabéis, el buitre puede volar más de 100 kilómetros y entonces, digamos que se va expandiendo y, bueno, llega hasta la Sierra de Guadarrama para buscar comida y demás. Estamos en el mirador de la Virgen de la Peña, en Sepúlveda. Desde este punto podemos disfrutar de los primeros cañones. El río Duratón empieza a excavar los cañones en esta zona de aquí.
Y desde aquí podemos ver fácilmente buitres. Simplemente con fijarnos en la roca, las manchas blancas, que son los posaderos de los buitres, podemos observarlos. Es recomendable siempre ir provisto de prismáticos, incluso de un telescopio. Nos va a venir muy bien, por ejemplo, en la época de cría. Vamos a poder ver a las crías cómo van evolucionando y cómo van creciendo. Los buitres se solean fundamentalmente por la mañana pronto, cuando el día está frío, como es un poco el caso que tenemos hoy, o cuando llueve. ¿Por qué se solean? Al final ellos necesitan un poquito de temperatura para que empiece a haber corrientes térmicas y ellos empezar a volar. De hecho, por las mañanas de invierno, cuando cae el rocío, ellos al final duermen en la roca y el rocío se queda en sus plumas, se tienen que secar. Para ello abren las alas y se ponen al sol, se solean, para secar esas plumas y después poder empezar a volar y ya estarse todo el día volando buscando alimento. Al noreste de las hoces del Duratón, ya en la frontera con el sur de Burgos, en el año 2005 se declaró el Parque Natural de las Hoces del Riaza. Y en ese mismo lugar, pero 30 años antes, Félix Rodríguez de la Fuente fundó el primer refugio de rapaces de España. Aquí en esta peña, que es Peña Portillo, pueden anidar del orden de decenas, incluso en algunos años más de 100 buitres. El refugio de rapaces en lo que consiste es en una especie de figura de protección, es un refugio de fauna. Es un lugar que anteriormente era un sitio donde se podía cazar y a partir de que se declara refugio de fauna ya no se puede cazar. Este es un lugar muy especial para WWF porque aquí surgió el primer acuerdo de custodia del territorio de nuestro país. Un acuerdo entre una ONG y en aquel caso la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de los años 70 que había aquí en este pueblo para proteger este espacio. Era algo muy pionero en aquel entonces. Félix Rodríguez de la Fuente era el vicepresidente de ADENA entonces y venía aquí a grabar sus documentales sobre buitres y se dio cuenta de que cada vez había menos buitres. Entonces propuso proteger este espacio y que no se pudiera cazar en una determinada superficie para poder conservar a los buitres y por extensión a todas las especies del espacio. En los años 70 los buitres no eran especies a proteger, de hecho eran considerados alimañas, se les perseguía y aquí su población estaba en declive. De hecho, el buitre leonado en esta zona ha triplicado su población desde los años 70. Una vez que se creó el refugio de rapaces de Montejo, una de las primeras medidas que se puso en marcha fue la creación de un comedero para los buitres. El comedero del refugio de rapaces de Montejo de la Vega lleva ya más de 4 décadas funcionando ininterrumpidamente. Con el declive de la ganadería extensiva y sobre todo en la década en la que tuvieron el problema de las vacas locas, cada vez había menos carroña en el campo y por eso comederos como este desempeñan un papel muy importante. Simplemente es un recinto vallado como este, en el que no pueden o no deben entrar otros animales y tiene aportes de carroña de animales que mueren, que los ganaderos en lugar de dejarlos en el campo los llevan a recintos como este para que los buitres se puedan alimentar. Se está tendiendo a que los ganaderos, sobre todo los de extensivo, vuelvan a dejar los cadáveres de los animales en el campo para que los buitres se puedan alimentar de una forma más natural. Los comederos de todas formas siguen siendo necesarios porque hay una gran falta de alimento, sobre todo en algunas zonas, por este declive de la ganadería extensiva. Nosotros tenemos a Jesús Hernando, que es el guarda del refugio de rapaces de Montejo, y él se encarga de traer la comida, va a las granjas a recoger la carroña y la trae aquí. Normalmente ellos, si ven que aparecen personas extrañas, se suelen asustar y se van, ¿no? Una de las grandes amenazas a las que se enfrentan los buitres es el veneno.
El veneno, para ahuyentar otras especies como zorros, lobos, etc., repercute en los buitres porque al ser carroñeros se alimentan de esos animales que acaban muriendo envenenados y entonces tiene un impacto muy grande en los buitres en general y en otros rapaces. Mientras los buitres del Riaza continúan con su particular festín, 300 kilómetros al oeste, en el Parque Natural Arribes del Duero, los leonados también aportan elegancia a un entorno hostil en el que el Duero y sus afluentes han excavado profundos cañones. Los más verticales flanquean la presa de Aldeadávila de la Ribera, la presa de mayor producción hidroeléctrica de España. Estamos en uno de los miradores más espectaculares que tiene Aldeadávila y, bueno, Arribes también, el mirador del Fraile. Justo ahí debajo está la presa de Aldeadávila. Es donde encontramos los máximos desniveles que tenemos en Arribes, desde la parte alta, la zona de penillanura, hasta donde el río iba en su momento antes de estar represado, que son 400 metros. Ahora tendremos como unos 250 o 260 metros de cañón hasta donde el nivel que encontramos ahora del río, porque el muro de la presa de Aldeadávila tiene unos 140 metros. Aldeadávila se hizo en dos fases, hay dos centrales. Cuando se terminó Saucelle se empezó la presa de Aldeadávila y luego posteriormente se hizo Aldeadávila 2, que cuenta con unas turbinas de retorno del agua a lo que es la presa de Almendra. Entonces, digamos que cuando no se está utilizando energía, hay un sobrante de energía que se utiliza para ese retorno del agua a la presa de Almendra para que desde allí se pueda utilizar de nuevo en generar energía eléctrica. Las presas forman parte del paisaje del Parque Natural de Arribes del Duero. Aldeadávila de la Ribera, el Salto de Saucelle o el Salto de Castro, ya en Zamora, son las grandes construcciones del espacio. Pero Arribes también tiene un mundo en miniatura, minúsculo, el más pequeño de todos cuantos hemos visto en parques naturales. Un mundo en el que es posible zambullirse desde el crucero de la Estación Biológica Internacional en Miranda do Douro. El barco va más despacio ahora, vamos más devagar. Esto es para que podamos recoger la muestra de la forma adecuada. Y esta gota de agua, vou colocá-la numa lámina. Colocaremos la gotita de agua aquí en un porta. Y ya agora vamos a observar isto ao microscopio. Bueno, por aquí observamos una de las especies que nos aparecen en el plancton. Este es un copépodo. Los copépodos son parientes lejanos de las gambas. Esas antenas le ayudan a moverse dentro de la columna de agua. Aquí tienen un círculo más oscuro. Ese círculo es el ocelo. No es un ojo con capacidad de visión como los nuestros, pero sí que les permite dirigirse hacia la luz, donde está su alimento, de ahí la importancia del ocelo. Pero no es el único que nos aparece, ¿eh? Por aquí tenemos otra especie. Esta otra que tenemos por aquí es una bosmina. Tenemos algunas bosminas más, copépodos, varias por aquí. Intento buscar una especie diferente que he visto antes, pero que ahora no la encuentro. Aquí está. Esta es una dafnia. As dafnias tienen a característica de tener unas antenas muy ramificadas. Y este movimiento que se observa por aquí es el movimiento que les permite respirar. Bueno, con esto pueden observar como una simple gota de agua también tiene mucha vida. Arribes del Duero es tal y como es gracias a las presas que controlan el caudal, fundamentalmente del río Duero. Muchos espacios naturales tienen a estas construcciones como aliadas para poder dominar el fluir del agua. Por ejemplo, en la Reserva Natural de Riberas de Castronuño, en Valladolid, está la presa de San José. Y en el Parque Natural de Riaño y Mampodre, el embalse de Riaño, el más grande de la provincia leonesa. Quizá este no sea el más extenso,
ni el más espectacular. Pero aquí, en el límite oriental de la Sierra de Gredos, está la Reserva Natural del Valle de Iruelas, declarada así en el año 1997. Un lugar que se extiende alrededor del pantano más antiguo de España, el del Burguillo, inaugurado en 1913, hoy paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Aquí estamos en el pantano del Burguillo, navegando y disfrutando todos los días del agua, de piraguas, de paddle surf, haciendo actividades acuáticas y con el privilegio de tener este entorno maravilloso que tenemos aquí detrás, que es la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Es uno de los mejores sitios para poder navegar en la zona centro de España. Un paraíso que tenemos. Bueno, para nosotros la vela, estamos aquí por la vela, nos gusta la vela, nos gusta navegar, ¿no? Y entonces siempre que sea todo, que sea navegar y todo, que sea agua nos vale, pero la vela es lo divertido. Jugar el arte de moverte con el viento es muy divertido. Para mí yo creo que es parte fundamental, ¿no? Porque el pantano es muy verde, tiene su propio microclima, ¿no? Y el agua que tenemos aquí, pues te permite, siempre tenemos brisita, ¿no? El viento viene ahora mismo, está viniendo de la sierra, es viento sur, con lo cual nos está una temperatura fantástica y por la noche se duerme de maravilla aquí. Como tenemos un albergue y tenemos residencia, pues trabajamos mucho con grupos, trabajamos mucho con campamentos, como bien indicabas, trabajamos muchísimo con colegios que vienen a hacer aquí viajes de fin de cursos. La reserva, lo más bonito es verla desde fuera. Es muy impresionante estar dentro de ella, pero la perspectiva que tienes con el agua, los pinos en la orilla y las rocas, la orografía del terreno es una maravilla. Aprovechamos también a combinar un poquito la visita con la reserva natural y actividades de agua. No metemos todo agua, hacemos también salidas por las sendas botánicas. Yo lo entiendo el deporte en naturaleza, a mí es el deporte que me gusta, ¿no? Por eso igual quizás me gustan este tipo de deportes. Yo no necesito la competición como deporte, sí que necesito un entorno donde poder disfrutar, ¿no? Y esto es lo que me da el Valle de Iruelas. El agua atrae a la gente. Ejemplo de ello son las decenas de rutas que nos permiten acercarnos a esta forma que la naturaleza tiene de mostrar su poder. Lugares donde el agua brama mientras se precipita por acantilados en los que el horizonte se raja, o donde también mansamente se desliza mientras crea lugares como el paisaje protegido de Cobalagua, una de las construcciones tobáceas más singulares que existen. Pero si queremos contemplar una cascada que quite el aliento, debemos acercarnos al Monumento Natural de Monte Santiago, en Burgos. Allí se localiza la mayor cascada de la península ibérica. Nos encontramos ahora mismo en uno de los puntos más visitados del Monumento Natural de Monte Santiago, donde tenemos las vistas más espectaculares de toda esta zona. Lo que es el nacimiento del río Nervión, que nace a unos 2 kilómetros así aproximadamente de aquí. Ser un sistema kástico, pues no tiene agua continua, no es como un río que podamos ver en cualquier otra zona. El agua, aunque nosotros no la veamos ahora mismo aquí, la tenemos toda por debajo de nosotros. Es como si fuera un queso gruyère que está lleno de agujeros, por donde el agua penetra en el subsuelo y entonces va recorriendo todas esas zonas y después cuando llega ya a estas zonas como el Salto, pues va apareciendo. Por ejemplo, en la época de hielo, después de grandes lluvias, no es capaz de absorber toda esa cantidad de agua, entonces ¿qué es lo que pasa? Que sube a la superficie y es cuando nos encontramos con estos cauces. En la parte superficial tiene unas calizas que son impermeables, que no permite que el agua siga penetrando hacia abajo, pero cuando se forman roturas y todo eso, se forma de repente el gran agujero, la gran depresión sobre el terreno que nos encontramos y es lo que forma realmente el Salto del Nervión, que tiene unos 220 metros de altura y es de las mayores cascadas de Europa. Vale, pues bueno, después del paseito este tan agradable que nos hemos dado, nos encontramos realmente pues con esta vista tan espectacular.
con una de las mayores cascadas de Europa, con unos 220 metros de altura. Y aquí nos encontramos eso, pues el río Nervión cuando se precipita por el nombre de su salto. Realmente encontrarnos la cascada como la podemos ver un día como hoy es una cosa muy complicada, puesto que únicamente nos tirará agua por la parte superior cuando todo esté saturado de agua. ¿Cuándo se produce eso? Cuando después de época de deshielo, como nos encontramos ahora mismo, o después de grandes lluvias. Por ejemplo, en verano podemos encontrarnos también con una cascada, pero eso, después de grandes tormentas de verano o cosas así. Vemos por allí, por todas las zonas, veis que aparecen fuentes a diferentes alturas de lo que es el cortado, y eso es lo que os venía explicando, que realmente el agua lo tenemos todo dentro de la tierra y va saliendo pues por los diferentes niveles hasta llegar cuando ya está completamente saturado de agua y ya sale pues por la parte alta, y es lo que forma la cascada. Tan espectacular como la podemos ver hoy, en este día tan magnífico. Aunque nosotros nos fijemos únicamente en lo que es la cascada, alrededor de todo este valle hay muchísima vida en él. Si nos fijamos desde el mirador podemos ver, hay muchos nidos, podemos ver diferentes nidos de diferentes aves, sobre todo buitre leonado. Entonces podemos ver a lo largo del año, podemos ver cómo van creando los pollos, cómo van saliendo, cómo se pueden ver incluso hasta los huevos dentro de eso, puesto que tenemos una de las vistas más privilegiadas para la observación de fauna en este momento, puesto que estamos por encima de esos nidos, cosa que no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio. La verdad que a todo el mundo que llega a esta zona le sorprende porque no se espera encontrarse esto. Yo recuerdo la primera vez que me acerqué por aquí, ya hace más casi 30 años, la verdad que me sorprendió y no me atrevía ni a asomarme realmente de que no te esperas encontrar este corte sobre el terreno y esta cascada apareciendo de la nada, digámoslo así. Entonces es un lugar, no sé, como muy especial, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en el resto de la zona. El Salto del Nervión no es la única cascada de Burgos. Algunas, como la de Peñaladros, en los confines de las merindades, permanecen prácticamente en clandestinidad, escondidas entre bosques. Otras, como la de la Salceda, son todo un reclamo para los turistas que se acercan al monumento natural de Ojo Guareña. Pero ahora, nuestro hito natural es un lugar mucho más tenebroso, un lugar que ha sido construido por el agua y sus más de 110 kilómetros de galerías lo convierten en uno de los 20 complejos subterráneos más largos de todo el planeta. Su entrada es Cueva Palomera. Vamos a empezar la visita a Cueva Palomera. Antes de la cueva tenemos que bajar por la dolina de Palomera. Una dolina, para que lo entendáis bien, es un hundimiento. Es decir, si tuviéramos un dron por encima de nuestras cabezas, lo que veríamos es una olla, un hundimiento bastante circular. Se supone que esta dolina formó parte de la Cueva Palomera, pero el paso del agua debilitó paredes y techos y colapsó. Lo que vamos a ver dentro de la cueva es un paisaje kárstico interior, endocars, que es la formación de conductos, salas, galerías, simas. Ojo Guareña son 6 pisos, como si fuera un aparcamiento subterráneo, con 6 pisos. El río Guareña, a la que fue excavando el valle, fue abriendo diferentes bocas a diferentes alturas. El río hoy en día pasa por el 6.º piso. Nosotros vamos a acceder al 4.º. El sumidero sería el -6. La ermita sería el 2, la entrada a la visita de la ermita es el -1. La entrada a Palomera nos da acceso al 4.º piso del complejo. Estos son huellas de corriente. Esto nos indica el paso del río. Nos dice la dirección que llevaba ese agua, entonces es una pista buenísima para la exploración espeleológica. Un espeleólogo al final lo que intenta averiguar es por dónde entra el agua y por dónde sale. Es como una ola del mar.
una parte más lisa, que es de donde viene la corriente, y un salto abrupto. En este caso la corriente va hacia el este. Realmente aquí ha habido una disolución porque el agua se ha comido la roca a base de golpearse contra ella. Todo es disolución. Una cosa es disolver grietas y elaborar conductos, y hay otros procesos que son de construcción, que lo veremos más adelante en el Museo de Cera. Estamos en la sala Museo de Cera. Es una de las salas, si no puedo decir la más impresionante de todo el recorrido. Es muy rica en espeleotemas. Es un sitio tan recogidito, techos más bajos, y no hay una iluminación artificial, es solamente la autónoma que lleva cada uno, pues la verdad es que el sitio impresiona. Los espeleotemas son las construcciones que se forman, ¿no?, cuando el agua juega con la roca. El agua penetra en esas debilidades de la roca que hemos hablado antes y lo que hace es disolver parte de esa roca, ¿no? Y cuando el agua entra en la cueva, digamos que se vuelve a separar. Por un lado el agua y por otro lado la roca. Pero esa roca ha cambiado de estado, ¿no? Se ha convertido en carbonato cálcico, ¿no?, o calcita, ¿no?, que es la materia prima con la que se forman todos los espeleotemas. Una colada se forma por una cortina de agua, que es la que va dejando ese mineral, ese carbonato cálcico. También tenemos estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas, que son las que vienen del techo, son huecas en su interior, y las estalagmitas, que son las que van creciendo a través del aporte que les hacen las estalactitas. Se diferencian, si las viéramos en el suelo, en que una es hueca y la otra no. Y cuando se juntan ambas, estalactita y estalagmita, pues tenemos columnas, como estas que tenéis aquí. El agua, actuando como artista principal en la naturaleza, es su papel favorito. En ocasiones lo interpreta de forma autónoma y así crea cuevas como la de Ojo Guareña en Burgos. O también cuevas como la de Valporquero, con sus grandes salas en la reserva de la biosfera de los Argüellos. Estas cuevas y grutas se encuentran a 150 kilómetros de Valporquero y también son producto de la acción del agua, pero con una gran diferencia. Aquí, en el Monumento Natural de las Médulas, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, fue el ser humano quien puso a su servicio al líquido elemento para modelar el paisaje. Esto, antes de que llegaran los romanos, pues era todo una montaña, ¿no?, como podemos intentar imaginarnos si seguimos el perfil de los Picachos que hoy en día quedan, uniendo quizá aquel con aquel. Pues aquí había una gran montaña, una gran cantidad de terreno que ellos fueron lavando, derruyendo, y que hoy en día ese terreno está ocupando las zonas bajas, como podéis ver al otro lado del pueblo de las Médulas, incluso más abajo, ocasionando luego la formación del lago de Carucedo. Bueno, todos esos derrubios fueron valle abajo, y que hoy en día pues, se encuentra ocupada, como veis, por un extenso bosque de castaños. De todo este entramado minero se conservan, además del perfil general, algunas galerías, como por ejemplo la Galería de Orellán, que es una galería visitable, pero no es la única, Hay otras zonas del espacio, las Medulillas de Lleres, que pertenecen al municipio de Puente Domingo Flórez. También hay una serie de galerías, en este caso no son visitables, aunque están abiertas, y bueno, pues en todos ellos son vestigios de estas investigaciones y de estas explotaciones romanas. Las médulas son la mayor mina de oro del Imperio Romano. Una mina que se hizo hace 2000 años, utilizando agua y galerías, fueron capaces de cortar, seccionar la montaña y hacer este tipo de trabajos, como podéis ver aquí, que ahora mismo son los restos de la última fase de trabajo en la mina de las Médulas.
Nos encontramos en la salida de una de estas galerías, una de las más grandes, más importantes, de la última fase de trabajo, que es lo que podemos disfrutar, y por aquí venía el agua, cortaba la montaña, era una especie de cuchillo hidráulico, iba cortando la montaña y de aquí todo el escombro se canalizaba hacia los sitios de lavado, donde, como está en suspensión el oro y pesa mucho, se separaba directamente de eso, y los estériles se evacuaban fuera de la explotación. Suponemos que esto se comenzó a inicios del siglo I. ¿Cuánta gente? No lo sabemos todavía. Podemos pensar que eran muchos esclavos, pero yo como ingeniero creo que no eran tantos esclavos sino profesionales, ¿no? Aquí el verdadero trabajo era traer agua hasta aquí. Si no tienes agua, esto no lo puedes explotar. Y a partir de ahí, disponiendo de agua, ellos eran capaces de ir seccionando la montaña como si fuera una especie de cuadrícula. Iban abatiendo paneles y todos esos paneles era lo que lavaban en un proceso continuo. La característica más importante de esta mina es que se explotó utilizando galerías, algunas de las cuales podemos recorrer todavía. Nos encontramos en una de las galerías que hicieron los romanos para poder explotar las médulas. Esto se realizaba con herramientas de pico a mano para poder perforar la montaña, aunque parezca muy sencillo. Este material es bastante duro. Plinio nos dijo ya que era un material que suponía un problema para los mineros y que preferían picar piedras grandes que no este material tan fino. Para iluminarse utilizaban lámparas, lucernas, que iban colocando en estos nichos a medida que avanzaban en su progresión. Hay un entramado de galerías por donde se metía el agua de una forma específica y gracias a que este material se empapa es posible explotar yacimientos como las médulas. Para suministrar agua a las médulas, los romanos construyeron casi 700 kilómetros de canales en distintas fases. Mediante esa red hidráulica eran capaces de suministrar a las médulas entre 50 y 90 millones de metros cúbicos anuales, que es una cantidad de agua muy importante, acorde con las dimensiones del yacimiento, donde se explotaron más de 400 millones de metros cúbicos de material aurífero. Hay un accidente geográfico tan llamativo como misterioso: el ojo de mar, una surgencia de agua que emana de las profundidades de la tierra y que en vez de crear en su cabecera un cauce, crea pequeñas lagunas como la Fuentona de Muriel en Soria. Tiene unos 30 metros de largo y 9 de profundidad. En su fondo comienza una cueva de la que se han investigado hasta la actualidad poco más de 1000 metros. La Fuentona es esta lagunita que veis detrás de mí, es el nacimiento del río Avión y es una laguna kárstica. Esto no es agua estática, este agua está manando. ¿Y de dónde viene? Bueno, este agua viene debajo de toda esta ladera caliza que tenemos detrás. Debajo, la parte no visible, vamos a decir, del complejo kárstico de la Fuentona, tenemos una gran cueva parcialmente inundada. Esa cueva tiene una longitud explorada hasta el momento de 1 kilómetro. Cuando digo explorada es que hay más, pero no se conoce hasta la fecha. Este color turquesa que impresionará al visitante se debe a varios factores. Por un lado, es un agua muy caliza, mucha cantidad de carbonato disuelto que hace que ciertas microalgas puedan crecer en el agua. Esas algas son las que le dan parte del color. Por el otro, al ser un agua transparente, no tiene turbidez y esto es física pura y dura. De la radiación solar que le está llegando al agua, todas las longitudes de onda se absorben menos la longitud del azul que se refleja. Es el mismo motivo por el que nosotros vemos azul el cielo. Así que la física y la biología, la microbiología, son los dos factores que hacen que tenga este color. Para mí lo más especial de la Fuentona es la paz que emana y sobre todo el color de sus aguas. Sentarte aquí tranquilamente a contemplar la Fuentona, yo creo que no tiene precio, vaya. Pero sin duda el gran ojo de mar está en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Aquí, los profundos cañones labrados por ambos ríos y la famosa cascada de Orbaneja del Castillo, probablemente la más visitada de Castilla y León,
son las grandes estrellas, pero en Cobanera se localiza el conocido como Pozo Azul, una surgencia de agua con una cueva de más de 13 kilómetros de profundidad que aún no ha podido ser cartografiada en su totalidad. Aquí nos encontramos en el Pozo Azul, en el pueblo de Cobanera. El Pozo Azul es una surgencia de agua, es una cueva de la cual sale el agua y tiene un pequeño recorrido y ya desemboca en el Rudrón. El Pozo Azul hasta ahora está descubierto, están explorados unos 14 kilómetros. Todos los veranos suelen venir unos espeólogos y cada año han ido avanzando un poquito más. Hasta ahora ya os digo que hay 14 kilómetros. No se sabe de dónde proviene este agua, entonces pues poco a poco intentarán avanzar, aunque ahora mismo con las tecnologías están un poco parados porque la última vez estuvieron 6 días durmiendo dentro del pozo, entonces lo que se está intentando ahora es a ver si por el páramo encuentran algún tipo de torca, algún agujero que enlace con la galería del Pozo Azul y poder desde ahí descender y continuar con la exploración del pozo. Es una zona bastante turística ya que la gente viene a bañarse, está helada, la gente sube por aquí, se tira, bueno, una zona recreativa de baño. Y luego aparte, pues en verano cuando están los espeólogos, pues es interesante verles cuando salen con los buzos, cómo se sumergen. El Pozo Azul se podría ver durante todas las épocas del año. En invierno igual tiene algo más de nivel de agua, pero se accede perfectamente a verle, entonces no hace falta igual ser justo en una determinada fecha, durante todo el año se puede ver. Durante el invierno también es interesante, pues por ejemplo, porque si se forma algún carámbano, es muy bonito de verlo. Hemos visto donde el Rudrón se juntaría con el Ebro, esta sería una surgencia de agua que se une al Rudrón y ahora vamos a ver las hoces del Rudrón. De las profundidades del gran reto para espeleólogos de todo el mundo a los 1.727 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud a la que se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Quizá la cota no resulte llamativa, pero probablemente no haya lugar en el mundo donde el cielo y la tierra estén más cerca. Y es que en una de las más altas cumbres del Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia, en Salamanca, se levanta el santuario mariano más elevado del mundo. Nos encontramos al sur de la provincia de Salamanca, en uno de los puntos más altos que hay en el Parque Natural de Las Batuecas, porque tenemos al lado el Pico Astiala, que es un poquito más alto. El Pico Astiala son 1735 y la Peña de Francia 1723. Y entonces tenemos unas vistas panorámicas que yo creo que no se llegan a divisar en otro lugar de aquí de lo que es el parque. La Peña de Francia está dividida entre dos cuencas hidrográficas, que son las vertientes, desde aquí se ve, la del Tajo y la del Duero. Vaya Gadón, que va a Monsagro y Serradilla del Arroyo, y luego tenemos las del Tajo, que son la Alberca, Nava de Francia, Casarito, Mogarrá, San Martín del Castañar, o sea, todos los pueblos que componemos el Parque Natural de Las Batuecas. A la Peña de Francia hay que subir primero por las vistas que tenemos, que es uno de los lugares más bonitos, y además es el santuario más alto de todo el mundo mariano, ¿vale? Es la patrona de toda Castilla y León, aparte de ser también la patrona de Ciudad Rodrigo y la patrona nuestra de aquí, de lo que es el Parque Natural de Las Batuecas. Se celebra su fiesta el 8 de septiembre y se suben con muchas romerías. Vienen hasta también los de Cáceres, le tienen como patrona algunos pueblos. La historia como apareció fue que un 19 de mayo de 1434, pues un estudiante francés soñaba de que había una escultura de una virgen guardada y escuchó en un mercadillo de que había una virgen morenita en una peña y sintió, y entonces vino y la encontró. Y era en la Virgen de la Peña de Francia, que es morenita y estaba escondida entre unas rocas de aquí, de esta zona.
Si hablamos de naturaleza, inconscientemente la imagen de un bosque se dibuja en la mente. Pueden ser alcornocales de cuento, como el de la Fuente de Frade, profundos y sombríos robledales, como los del Tiemblo, o hayedos que tapizan laderas como las del paisaje protegido de Cobalagua. Pero si lo que buscamos es un bosque extenso, muy extenso, debemos ir al lugar en el que el sur de Burgos y el norte de Soria se unen. Desde el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila hasta el Parque de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión. Ahí se extiende el mayor pinar de pino albar o silvestre continuo de la península ibérica. Tan vasto es este bosque que ha dado lugar a una comarca formada por 25 localidades diferentes. Una de ellas es Covaleda, en Soria. Hemos venido hasta aquí para poder observar este ejemplar de pino silvestre que tengo a mis espaldas, que es el conocido como pino rey. Está englobado dentro del catálogo de árboles notables de Castilla y León. Pero no es el único de esta zona, tiene otros hermanos o primos de características muy similares. El catálogo de árboles singulares de Castilla y León recoge aquellos ejemplares de flora, en este caso árboles, que tienen unas características peculiares, fundamentalmente edad, tamaño, forma. En este caso lo aúna un poco todo. Este árbol seguramente creció aquí de una forma casi adhesada. Seguramente en aquellos años, estamos hablando de hace 400 o 450 años que tiene este árbol, pues aquí habría bastante más ganado y por tanto el monte no estaba tan denso como ahora. Entonces eso hizo que tuviera nutrientes para él solo, que creciera bien. Eso sí, azotado por los vientos, como muchos otros que hay por aquí que están muy retorcidos por la influencia del viento, pero este ha crecido en unas condiciones magníficas. Todos los árboles singulares intenta proteger un poco su entorno y eliminar la competencia de aquellos otros árboles que poco a poco van medrando y van creciendo, por un lado para poder observarlos con facilidad y por otro lado también para que tengan unas condiciones de vida los años que les resten, que muchas veces ya no son demasiados porque son ancianitos, vivan en las mejores condiciones posibles. Hay otra serie de árboles de características muy similares a él. Entre todos ellos se señalizó ya hace unos años una ruta, que es la ruta de los abuelos del bosque. Y no solo de pinos presume Soria, también de un árbol mucho más mitológico, el acebo. En el sistema ibérico está el mayor acebal de la península ibérica y de la Europa meridional. Este es un árbol especial que ya los celtas consideraban protector. Seguro que a quien más o a quien menos le suenan sus frutos rojos y hojas puntiagudas, pero quizá pocos saben que es un verdadero superviviente capaz incluso de modelar sus hojas para hacer frente a los depredadores. Estamos en la Reserva Natural del Acebal de Garagueta. Tiene 406 hectáreas, pero aquí hay más de 200 hectáreas que están pobladas principalmente de acebo. Es un monte de utilidad pública, el Monte de Garagueta 110 de la provincia de Soria, que fue declarado reserva natural debido a la singular presencia del acebo en esta zona como especie única, que es una cosa que es bastante infrecuente. Normalmente el acebo suele vivir siempre dentro de otras formaciones forestales, pues en Garagueta es la única especie arbórea presente y además ocupa una extensión muy singular que no se encuentra en ningún otro sitio de España y probablemente de Europa. Puede tener varios orígenes. Lo más probable que haya sido por el uso continuado a lo largo de muchos siglos del uso ganadero. Es una especie que es natural de aquí. Se ha visto favorecida pues porque resiste mejor la presión ganadera que a lo mejor otras especies. Luego aquí también se da la circunstancia de que tiene unas ciertas características de humedad y de exposición que hacen que sea muy favorable para el acebo. Es una especie que vivía antes de la época de las glaciaciones, que han conseguido adaptarse y sobrevivir a la época de las glaciaciones. Entonces digamos que es un relicto de épocas pasadas. Le cuesta arraigar, pero una vez que agarra, entonces ya lo resiste todo. Resiste fenomenal la corta, resiste fenomenal el ramoneo del ganado. Las hembras son las que dan la bolita roja, por eso hay veces que vemos acebos que no tienen bolita. Sí que necesita unas condiciones peculiares para vivir, pues necesita bastante humedad,
no soporta suelos encharcados, necesita cierta luminosidad pero no demasiada. Por eso es por lo que suele vivir siempre en el interior de otros bosques. Lo que pasa que cuando encuentra buenas condiciones pues es capaz también de vivir a plena luz, como pasa aquí en Garagüeta. Cuando uno se mete en el interior de una acebeda, prácticamente no encuentra otras especies vegetales, porque hay muy pocas especies que sean capaces de vivir en una sombra tan densa y sobre todo en una sombra que dura todo el año. La hoja del acebo es una hoja que tiene diferentes formas según donde se encuentre en la parte del árbol. Las partes de arriba del acebo, la hoja es prácticamente entera, tiene el borde liso y es una hoja suave que no pincha. Y a medida que vamos bajando, que es la zona que van comiendo los animales, la hoja se vuelve más pinchuda y más coriácea, más dura. Es una planta que le gusta mucho al ganado, entonces por eso suelen estar muy recomidos. Y cuando hay mucha presencia de ganado, cogen esta forma tan característica que decimos que es la falda del acebo. Los animales van comiendo, el acebo va brotando con fuerza, los animales siguen comiendo, el acebo cada vez echa hoja más dura y con más pinchos y más tupida. A donde no llega el diente del ganado, van subiendo las guías y ya consiguen superar la altura del ganado y consiguen hacer esas copas globosas. Reza el dicho que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. En el caso de los espacios naturales de Castilla y León, ambas van de la mano. Reservas naturales, monumentos naturales, espacios protegidos, reservas de la biosfera, parques naturales. Hay 1000 opciones para poderse sumergir en mundos en muchos casos desconocidos, que están allí desde mucho antes de que nosotros llegáramos. Espacios que pueden sorprender, sobrecoger e incluso servir de refugio ante el ruido que atosiga en el día a día. Bastan unas zapatillas, una mochila, agua y tiempo para poder disfrutar de ese mundo que parece salvaje, pero que a la vez nos hace sentirnos como en casa.